Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizo-Americana. ¿Qué tal amigos? Un placer de iniciar una nueva entrega de Calidad de Vida, como siempre, por supuesto, aquí en el país. Y hoy con un distinguidísimo invitado, amigo a su vez, que ha estado muchas veces en Calidad de Vida en estas temporadas, para hablar del cáncer, tema del que se ha ocupado el país y ha realizado foros, pero nosotros vamos a hacer un encare muy personalizado con el doctor Eduardo La Salvia. Él es oncólogo, es internista, es asesor en oncología del Fondo Nacional de Recursos y es además docente de la Universidad del CLAE. Doctor La Salvia, Eduardo, placer como siempre de tenerte en Calidad de Vida. Igualmente, un placer estar acá y compartir contigo y con la audiencia lo que podamos aportar. Eduardo, para empezar, te pregunto si son claves estas dos palabritas, diagnóstico y tratamiento, y si están entrelazadas. La importancia del diagnóstico, el ser muy certero justamente en diagnosticar qué tipo de tumor tiene la persona. Bueno, son las dos palabras claves. Son las dos claves. Yo creo que hasta hace aproximadamente 10 o 15 años el tratamiento era la vedette en cualquier foro en el que se discutiera sobre patología oncológica. Sí, es cierto. Entonces, una efervescencia permanente en el desarrollo de nuevas drogas, la búsqueda de esas drogas como solución para el cáncer por parte de los pacientes, hasta que en los últimos 10 o 20 años, y en la actualidad es la vedette de la investigación oncológica, se empieza a centrar la atención en el correcto diagnóstico. ¿Por qué? Porque a la luz de los conocimientos que surgen del proyecto Genoma, sobre todo, que se termina en el 2000, sí, se empiezan a identificar mutaciones en el genoma humano que son responsables de la caracterización y la particularización de la enfermedad oncológica en un paciente dado. Es decir, que un paciente con un cáncer de pulmón, o una paciente con un cáncer de mama, o un paciente con un cáncer de colon, o melanoma, por nombrarlos de mayor frecuencia de incidencia, no es igual a los pacientes con patología oncológica desarrollada en el mismo órgano, en la misma localización anatómica. Pueden ser enfermedades muy distintas, con perfil biológico muy diferente, con evolutividad también diferente y con sensibilidades terapéuticas tan distintas que pueden hacer que a un paciente, si lo tratamos igual que al otro, ¿sí?, no solamente no le estemos haciendo bien, sino que le estemos haciendo mal. Entonces, en el marco de lo que hoy conocemos como medicina personalizada, ¿sí?, la oncología ha desarrollado estrategias diagnósticas que permiten que cada paciente sea individualizado como tal y su enfermedad sea finamente definida en cuanto a sus características, que llevan a definiciones terapéuticas que son absolutamente personales. Entonces, resumiendo el concepto, el desarrollo de nuevos fármacos, importantísimo. Las nuevas estrategias terapéuticas, fundamentales. Hay que hablar de las terapias dirigidas, blanco-moleculares. Blancos-moleculares. De las que hemos hablado tantas veces. Tantas veces de la inmunoterapia. La inmunoterapia, como vedettes en este momento. Exactamente. Pero el desarrollo de estas nuevas moléculas solo tiene razón de ser si se afina el diagnóstico paciente por paciente. Y hoy, 2022,
¿hasta dónde se ha llegado en eso que tú has dicho, afinar el diagnóstico? Bueno, ¿En dónde estamos? bueno, En el mundo, pero particularmente en nuestro país. sí. Bueno, en el mundo el desarrollo a nivel de lo que significa el diagnóstico es enorme. 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 La anatomía patológica ha profundizado en aspectos en los que antes, que antes se desconocían, como la inmunohistoquímica en algunos casos, pero también en lo que se refiere a la genotipificación, es decir, la identificación de caracteropatías genéticas, de mutaciones genéticas que se traducen en una alteración de lo que nosotros llamamos el proteoma, es decir, el capital proteico de la célula, y esas proteínas surgidas del genoma mutado son los drivers, los conductores para el desarrollo de partículas que se desarrollan sobre todo a nivel de lo que es la ingeniería genética y que están estrictamente dirigidas a combatir las células que presentan esas características. Entonces tenemos mejoría en la anatomía patológica, mejoría en la inmunohistoquímica, mejoría en la genotipificación. Todo lo que se viene, y que creo que fue motivo de alguna charla contigo en alguna oportunidad, en lo que tiene que ver con los estudios prospectivos, lo que llamamos la evidencia en mundo real, ¿sí? La evidencia en mundo real que en el momento actual está prácticamente que circunscripta a lo que son los ensayos clínicos, pero que en pocos años va a estar incluida dentro de la clínica cotidiana del consultorio oncológico. Y a eso, por supuesto, hay que agregarle todo lo que tiene que ver con la mejoría en la imagenología, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, el PET, que lo tenemos disponible en nuestro país. Entonces, creo que los avances diagnósticos están siendo de tal entidad, de tal magnitud, que abren la puerta a que el desarrollo de nuevas drogas también se fortalezca y se encuentren decisiones que sean las mejores para cada uno de los pacientes. Y en definitiva, entramos al segundo término clave de esta entrevista, que es el tratamiento. Este afinamiento del diagnóstico permite al oncólogo, a ti, a tus colegas, tener, digamos, un punto exacto de cuál tipo de tratamiento debe ser encarado con ese paciente y con ese tumor? Exactamente, por esto de lo que hablábamos en cuanto a que la caracterización y la particularización de la enfermedad en cada paciente nos permite discernir si el mejor tratamiento para ofrecerle es la quimioterapia clásica o son las terapias biológicas dirigidas a blancos moleculares o es la incipiente inmunoterapia, ¿sí? Es decir, yo pongo este ejemplo muchas veces, si puede venir una señora con un cáncer de mama y antes la tratábamos exactamente igual que aquella señora que se había ido 10 minutos antes y a la que iba a venir 10 minutos después. Hoy en día cáncer de mama son 5 o 6 entidades totalmente distintas que lo único que tienen en común es haber asentado en el principio en el mismo órgano, en el órgano mama. Claro. Pero biológicamente son enfermedades diferentes. Son diferentes. Y tratarlas igual sería una mala práctica médica. Claro. Entonces, gracias a Dios empezamos a tener acceso también acá al tema a los estudios diagnósticos y a la mayoría de las drogas que de a poquito van introduciéndose en nuestro país. Eduardo, lo he escuchado y bueno, tú en el ambiente médico, que la quimioterapia en algunos casos tiene contraindicaciones o es, digamos, es un tema superado. La quimioterapia de hoy, de última generación, ¿es de excelencia o no? La quimioterapia, entendiendo como quimioterapia, porque quimioterapia desde el punto de vista etimológico podría ser interpretado como un término muy vasto, ¿no? Sí. Pero la quimioterapia, como la entendemos los médicos y los pacientes, es histórica y razonablemente tóxica. Porque al no tener un blanco terapéutico definido, afecta no solamente a las células tumorales, sino que afecta a células sanas. Y por eso es que la quimioterapia genera muchos más efectos secundarios que las terapias blanco y que la inmunoterapia. No obstante, no podemos decir que tenga contraindicaciones, porque para algunos casos, ¿sí?, está indicada. Está indicada. O en aquellos casos en los que la terapia biológica y la inmunoterapia no tienen lugar, porque no tienen blancos a los que dirigirse, o en conjunto
con estas técnicas en aquellos tratamientos que hemos dado a llamar tratamientos multimodales, ¿sí? En donde el abordaje de la enfermedad se hace a través de mecanismos múltiples. Entonces, no es extraño en este momento encontrar pacientes que sean subsidiarios, que sean candidatos a tratamientos mixtos con inmunoterapia más quimioterapia. Más quimio. ¿Sí? Eso tiene una razón de ser y es un concepto biológico complejo, que no es motivo de esta charla desarrollar, pero que es muy interesante, que es la policlonalidad celular, y que básicamente se refiere a que en un mismo tumor coexisten diferentes células con diferentes características biológicas y por lo tanto diferentes sensibilidades terapéuticas. Entonces hay que abordarlo de una forma multimodal o polimodal. Y algo que se están preguntando los lectores y se están preguntando los televidentes a través de todas las plataformas digitales que tiene el país y que llegan al mundo entero. Eduardo, estos tratamientos de ultísima generación, fundamentalmente la inmunoterapia, ¿están hoy en el Uruguay? ¿Están al alcance de cualquier paciente? Y te añado algo más. ¿Tienen cobertura o no del Fondo Nacional de Recursos? Y en algún caso el paciente no tiene más remedio que interponer un recurso de amparo frente al Poder Judicial. Perdón la pregunta por su amplitud. Es una pregunta muy amplia, muy interesante y motivo, por supuesto, de una conversación quizás más larga que la que podemos mantener hoy. Primera cosa que hay que entender es que el acceso a procedimientos diagnósticos de última generación y a procedimientos terapéuticos de última generación es un problema universal. No es exclusivo de Uruguay. ¿Sí? El vértigo de las investigaciones, el advenimiento permanente de nuevas estrategias de tratamiento y de nuevos fármacos, ¿sí? Que además son de alto precio en todo el mundo, hace que no haya sistema sanitario que pueda contemplar absolutamente todas las prestaciones. Nuestro país es un país privilegiado. ¿Por qué? Es un país en el que, aunque nunca se haya planteado formalmente como política de Estado, la salud ha sido prioritaria. ¿Sí? La salud ha sido prioritaria. Entonces tenemos un sistema nacional de salud que universaliza la atención y la equipara para todos los pobladores de nuestro país. Eso es muy importante. En ese sistema nacional de salud, el PIAS, que es la canasta de prestaciones básicas, incluye una cantidad de prestaciones vinculadas a la oncología, tanto sea en el área del diagnóstico como en el área de la terapéutica. ¿Sí? Por otro lado, tenemos una joya del punto de vista sanitario, que es el Fondo Nacional de Recursos. Exacto. El Fondo Nacional de Recursos es una institución prácticamente sin precedentes en el mundo. Sí. En el mundo la gente que quiere tener acceso a lo último se hace un seguro de salud. Acá tenemos el seguro de salud con el Fondo Nacional de Recursos. Por supuesto que el Fondo Nacional de Recursos, como cualquier institución y como nuestras propias casas, tiene un presupuesto. Obvio. Y ese presupuesto hay que cumplirlo. Entonces hay que decidir qué integrar a ese presupuesto y qué postergar. Es como una sábana corta. Entonces, claro, uno se tapa la cabeza o se tapan los pies. Entonces, el Fondo Nacional de Recursos tiene una enorme cantidad de prestaciones en muchas áreas. Sí. En muchas áreas. Bastísimo. Cardiología, traumatología, reumatología, en fin. Exacto. En oncología ha logrado tener una cartera de prestaciones muy amplia. Sí. Muy amplia. Prácticamente todas las prestaciones, acabamos de incluir un fármaco de ultimísima generación y de alto precio, prácticamente todas las prestaciones para el tratamiento del cáncer de mama. Prácticamente todas las prestaciones para el tratamiento del cáncer de pulmón. Prácticamente, estamos tratando de incluir alguna droga más, las prestaciones para el cáncer de colon. Y estamos hablando de las 3 patologías oncológicas de mayor incidencia en nuestro país y en el mundo. Sin duda. Mama, pulmón y colon. Y colon, ¿no? Pero tenemos también para melanoma, tenemos para riñón. Hay mucha cosa que está incluida en el Fondo Nacional de Recursos. Por supuesto que faltan, pero hay mucho que está incluido. Y después, además, tenemos un sistema judicial
en el cual se ha generado una jurisprudencia muy fuerte, ¿sí?, en relación a los derechos del paciente a recibir la medicación cuando los médicos la indican y la indicación es correcta y oportuna, ¿sí? Un altísimo porcentaje de las acciones judiciales de amparo salen favorables al paciente, ¿sí? Por lo cual, a través de alguno de los mecanismos, por supuesto que esto es perfectible, por supuesto que uno desearía que no hubieran amparos. Pero sin duda que... Por supuesto que uno desearía. Claro. Y que el Fondo Nacional de Recursos pudiera absorber todas las nuevas drogas todos. Y que eso después además pasara a estar en los hospitales para que con una receta uno retire como el tú fármaco. dijiste, los presupuestos son finitos. Son finitos. En casa y en todos los organismos del Estado y en todas las empresas. Es lo que muchas veces ciertos compatriotas no entienden. Yo sé que cuando está en juego la salud hay que darlo todo, pero tú lo has dicho muy bien, se da prácticamente todo en los tres principales tumores, que son mama, colon y pulmón. Y cada vez más el fondo va cubriendo los medicamentos de ultísima generación. Lo que pasa es que el Fondo Nacional de Recursos además tiene que contemplar un presupuesto que debe respetar no solamente para la oncología, sino para el resto de las especialidades, ¿no? Claro, Entonces es claro. muy complejo. Pero yo creo que más allá de que, por supuesto, y lo reitero, es un sistema perfectible, optimizable, tengo la sensación, la sana, la genuina sensación de que las cosas se están haciendo de la mejor manera posible desde todos los estamentos en los cuales la salud es una preocupación principal. Bien. Doctor Eduardo La Salvia, un placer. Claro, contundente, con información valiosísima para los lectores del país y para los televidentes de todas las plataformas. Un placer haberte tenido una vez más en Calidad de Vida. Y bueno, y estamos en contacto permanente, ¿no? Así que gracias mil. Ha sido un placer también para mí. Muchas gracias a ti. Señoras y señores, después de esta entrevista tan importante, obviamente que por nuestro invitado y por todo lo que ha señalado el doctor Eduardo La Salvia, nosotros nos estamos despidiendo de Calidad de Vida aquí en el país y por supuesto que nos reencontramos con todos ustedes la semana venidera. Calidad de Vida fue una presentación de Clínica Suizo-Americana.